Buenos días a todos. Qué bueno volvernos a reencontrar en esta plataforma del conocimiento, esperando que todos ustedes se encuentren bien y que sus familiares igualmente se encuentren bien y que poco a poco, donde quiera que ustedes se encuentren, estén retomando esa presencialidad, ese acercamiento que tanta falta nos hacía después de estos 2 años en lo que hemos tenido que estar resguardado por todo este tema de la pandemia. El día de hoy iniciamos nuestras charlas habituales con el tema electrificación de usos futuros, necesidades de planificación y oportunidades de blockchain. Estábamos comentando en las redes sociales e incluso en los anuncios que estuvieron antes de que iniciáramos que esta charla llega a cargo de los dos expertos que tienen a su cargo el curso Simulación Avanzada de Redes de Distribución utilizando software libre. Los instructores de este curso son el Dr. Gustavo Valverde Mora y el Dr. Jairo Quiroz Tortos. El Dr. Gustavo Valverde es profesor catedrático del Departamento de Máquinas Eléctricas y Sistemas de Potencia de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica. El Dr. Valverde es ingeniero bachiller graduado de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo los títulos de maestría y doctorado en sistemas eléctricos de potencia de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Trabajó en proyectos postdoctorales en redes inteligentes e integración de generación distribuida en el Instituto Montefiore de la Universidad de Lieja, Bélgica, y en el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich, Suiza. El Dr. Valverde es experto en simulación y modelado de redes de transmisión y distribución, estabilidad y control de sistemas de potencia e integración de energía renovable a la red. Es consultor internacional y editor asociado de la IEEE. Por otra parte, el Dr. Jairo Quiroz Tortos es el director del Departamento de Máquinas Eléctricas y Sistemas de Potencia de la Universidad de Costa Rica y coordinador del Laboratorio de Investigación de Potencia y Energía. El Dr. Quiroz es ingeniero licenciado de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo el título de doctorado en Sistemas Eléctricos de Potencia de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Además, tiene un postdoctorado de 2 años en integración de vehículos eléctricos a los sistemas eléctricos en la misma universidad. El Dr. Quiroz es experto en simulación y modelado de redes eléctricas de transmisión y distribución, estabilidad transitoria, integración de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía a la red eléctrica de distribución. Ha sido consultor en el Reino Unido y actualmente es consultor para entidades públicas de Costa Rica. Es investigador activo con publicaciones científicas internacionales en creación de islas eléctricas de transmisión, integración de vehículos eléctricos, integración de herramientas de simulación para el estudio de redes, entre otros. Es miembro del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y miembro activo del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE. Sin más preámbulo, pues les cedo la palabra a nuestros expertos invitados el día de hoy. Gustavo, Jairo, la plataforma es toda de ustedes. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias. Pues encantados de estar nuevamente acá con los amigos de Secasier y pues sacando un ratito para explicar un poco, ¿verdad?, de las tendencias en el sector eléctrico, qué es lo que está sucediendo y pues nada, felices de estar nuevamente. Buenos días a todas y a todos. Igual que Gustavo, buenos días a la vice y gracias por la introducción. Igual que Gustavo, muy complacido de la oportunidad de estar acá nuevamente.
Y bueno, esperemos que este webinario que hemos preparado con mucho cariño y un poco basándonos en las últimas tendencias a nivel internacional de la planificación y las oportunidades de nuevas tecnologías, ¿verdad? Cómo van a beneficiar a nuestro sistema. Y bueno, precisamente el webinario que hemos preparado el día de hoy lo hemos titulado electrificación de usos futuros. Como ustedes saben, pues tenemos una creciente electrificación del sector transporte, industria, comercio, residencial, que cada vez va a requerir de nuevos servicios, de nuevas tecnologías. Y lo que buscamos el día de hoy es contarles un poco esas necesidades de planificación por parte de las empresas y las oportunidades que el blockchain en específico el día de hoy traen para los diferentes actores del sistema eléctrico y bueno, y expandiendo ese concepto de los actores involucrados en el sector energético. Y bueno, entonces Gustavo, si quiere pasamos. Perfecto, bueno, entonces vamos a iniciar un poco con las últimas tendencias en cuanto a el despliegue tecnológico que viene teniendo la generación distribuida y la electromovilidad. Y vamos a hablar sobre la transición energética y los desafíos que trae para los diferentes actores. Y nos vamos a enfocar en la transición del sistema eléctrico. Posteriormente, el profesor Gustavo va a hablar sobre la herramienta blockchain, sobre contratos inteligentes y aplicaciones futuras del blockchain en el sector. Bueno, no es sorpresa y lo hemos vivido en la región, una región con un alto potencial solar y eólico, y hemos visto cómo a nivel mundial la capacidad instalada de generación distribuida, entendida como plantas eólicas, solares, térmicas, microhidros, biomasa, pequeñas, relativamente pequeñas, ¿verdad? No son las plantas de gran escala, han venido creciendo desde el 2000 para acá, al presente. Según las estadísticas de la Agencia Internacional de Energía, en el 2019 prácticamente tuvimos una capacidad instalada nueva de unos 200 gigawatts. Eso es el equivalente a prácticamente unas 50, más bien casi 100 veces, no, 50 veces la capacidad instalada que tiene Costa Rica. Prácticamente 50 veces. Y en total, desde el 2007 al 2020, cerrando 2020, hemos acumulado a nivel mundial poco más de 2.000 gigawatts de capacidad instalada en generación distribuida. Y como ustedes pueden ver, la tendencia es a la alza. En el 2020 tuvimos una pequeña caída a nivel de capacidad instalada a nivel mundial, precisamente porque tuvimos la pandemia, ¿verdad? Que hoy en día nos ha restringido mucho de los eventos presenciales. No podemos estar con ustedes presencialmente precisamente por eso. Pero vean que ya en el 2021 se recupera y la tendencia, según el Energy Outlook de la Agencia Internacional de Energía, publicado en el 2021, esta tendencia va a ser la que crezca. Si a eso, la siguiente por favor, si a eso le sumamos los 10 millones de vehículos eléctricos que ruedan hoy en día en las carreteras a nivel mundial y que, al igual que la generación distribuida, como ustedes pueden ver, va en crecimiento, producto de múltiples políticas climáticas sostenibles, ¿verdad? Prácticas sostenibles que muchos países vienen desplegando para reducir los gases de efecto invernadero, vamos a ver que hay una serie de desafíos que trae esta creciente penetración de nuevas tecnologías. Siguiente, por favor. Dentro de este nuevo paradigma del sector eléctrico, realmente que tenemos que resaltar que nuestro sector eléctrico juega un rol clave
en el cumplimiento del Acuerdo de París que muchos países han firmado y que se han comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Como ustedes pueden ver, estos son los 5 pilares de la descarbonización que el Banco Interamericano de Desarrollo, dentro de un consorcio de países latinoamericanos, llegaron a la conclusión para habilitar la descarbonización de nuestra economía. El primer punto, el primer pilar de la descarbonización está la descarbonización de la generación de electricidad. Realmente debemos de aprovechar el potencial que tiene nuestra región y el potencial que tiene la tecnología, que cada vez es más barata. Las tecnologías renovables ya hoy por hoy son más económicas que una tecnología basada en carbón, basada en gas natural o basada en combustible fósil. El segundo pilar de la descarbonización es la electrificación de los usos de energía. Electrificación del transporte, como veíamos anteriormente, cada vez es mayor, pero también hablamos de electrificar las estufas, calefacción eléctrica y los procesos industriales que hoy en día están utilizando derivados del petróleo, que primero que todo tienen un costo bastante volátil en el tiempo. Podrán ustedes recordar en abril del 2020 cómo el barril de petróleo tuvo un costo negativo. Eso no significa que lo estaban regalando, ¿verdad? No, para nada, sino que tuvo un costo a nivel en el mercado internacional negativo. Y bueno, y hoy en día se hablan de costos bastante altos y la tendencia es que aumenten producto de esa demanda creciente. Existen otros 3 pilares: transporte público, reforestación, detener la deforestación y también cambios en los hábitos de las personas, que bueno, para el sector eléctrico no los vamos a enfocar el día de hoy, pero existen estos otros 3 para que ustedes los tengan acá presentes. Pero vean cómo efectivamente nuestro sector eléctrico juega un rol clave en el cumplimiento y en esas transformaciones que tenemos hacia el 2050. Adelante, por favor. Realmente cuando analizamos eléctricamente el comportamiento que va a tener nuestro futuro sistema con generación distribuida, con vehículos eléctricos, vemos cómo la curva de demanda de un alimentador, de un circuito secundario e incluso a nivel residencial va a cambiar drásticamente. Esta figura que ustedes ven acá es meramente ilustrativa, en el cual ustedes pueden ver cómo la curva de producción solar, la producción de un sistema solar fotovoltaico, es bastante coincidente con los periodos de sol de la región, como esperaríamos. Pero vean ustedes en esta, mira, yo moviendo el mouse, cómo efectivamente las recargas de vehículos eléctricos ocurren principalmente en horas nocturnas. Vean ustedes para diferentes niveles de penetración de vehículos eléctricos cómo la recarga tiende a ser hacia la noche en cualquier circuito. Y esto es producto de que los usuarios usualmente a esas horas regresen a los hogares y empiezan a conectar sus vehículos eléctricos. Esta coincidencia, o más bien esta baja coincidencia entre la producción y la demanda de los vehículos eléctricos realmente trae varios desafíos de planificación. Primero tenemos inyecciones altas de producción o de generación durante el día y altas demandas durante la noche, que lo podríamos traducir a altas tensiones eléctricas durante el día y bajas tensiones durante la noche. Entonces, ¿cómo planificamos toda estas tensiones contrastantes durante el día? Eso es uno de los principales desafíos que tiene la planificación del sector eléctrico. Otro de los aspectos importantes es que las transformaciones del sector eléctrico, mira aquí hay un play ahí raro, las transformaciones del sector eléctrico tienden a ser incrementales. Y aquí voy a utilizar una analogía que hemos utilizado muchas veces y es, si nosotros queremos construir una torre de edificios como la que se ve en esta imagen, que representa nuestro 100% del objetivo de la transformación, nosotros, no vamos a construir una casa para después construir otra casa encima y otra casa encima. Lo primero que vamos a hacer, de hecho, es construir unos grandes cimientos
para poder llevar a cabo esa gran torre. Y es que ese es el problema de muchas veces la planificación incremental. Debemos de hacer un cambio de paradigma y hacer planificación sustancial que nos permita lograr y construir unos cimientos sumamente sólidos para que sostengan esa torre del futuro. Y es que las políticas energéticas climáticamente sostenibles, que es un término que venimos utilizando ampliamente en la planificación integral, deben de construir bases, no pueden pensar, debemos de cambiar el paradigma y dejar de pensar en alcanzar un objetivo intermedio al menor costo posible. Esas inversiones terminan siendo usualmente más costosas. Es mejor hacer las inversiones grandes en el presente que con el tiempo traen múltiples beneficios. Siguiente, por favor. Otro desafío es lograr consenso. Una estrategia de transición energética debe maximizar beneficios, como mejorar las tarifas eléctricas, crear nuevos empleos, asegurar una calidad del aire y brindar una recuperación verde y sostenida, especialmente en tiempos, diríamos, post-pandemia, ¿verdad? Aunque todavía estamos en pandemia, pero post-pandemia ocupamos una recuperación verde y sostenida, y realmente que los gobiernos vienen trabajando fuertemente hacia esta recuperación post-pandemia. Otro de los aspectos o desafíos de la planificación dentro de este consenso es resultar en costos manejables. La transición energética no puede representar un costo ni para los ciudadanos, no podemos hacer transformaciones que vayan a costarle al sector privado, a los hogares, no podemos causar un impacto distributivo sobre los hogares. Tampoco podemos trasladar los costos al sector privado, no podemos asumir que el sector privado va a tener que cubrir los diferentes costos. Y tampoco podemos darle los costos a los gobiernos, ya que los gobiernos realmente son sistemas que no tienen altos costos, ¿verdad? Entonces, debemos de hacer de que cualquier transformación dentro de este paradigma vaya a resultar en costos equitativos entre los diferentes actores claves del sistema. Otro de los aspectos es la incertidumbre. Realmente qué difícil es planificar cuando hacemos un horizonte, cuando tenemos un horizonte de 10, 20 o hasta 30 años. Hoy en día hablamos de una planificación hacia el 2050, pensando en los cumplimientos del Acuerdo de París, así como el cumplimiento de los mandatos que la IPCC nos viene dando, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y es que realmente la planificación con incertidumbre es sumamente importante. ¿Quién iba a predecir los cambios tan drásticos que ha tenido el costo de los sistemas fotovoltaicos? Han venido cambiando tanto en los últimos años, ¿verdad? Hoy hablamos de costos bastante bajos con respecto a los que teníamos en el 2010. E incluso, la siguiente, por favor, en temas de la planificación. Esta imagen ilustrativa que les muestro acá es la proyección del número de nacimientos que tenía en Japón. Allá en 1976 se estimaba este crecimiento alrededor de 2 niños por hogar. Después se actualizaron en 1986 y ya se hablaba de 1.9. En 1995 ya tuvieron una actualización y vean, en 2016 ya van en el 2006, perdón, ya van hablando de que al 2050, 55 va a haber únicamente 1.2 nacimientos por familia. Y es que pronosticar la evolución de variables inciertas, o lo que también se conoce en la literatura como la incertidumbre profunda, es bastante complejo. Entonces debemos de diseñar nuevas metodologías de planificación que permitan capturar estas incertidumbres. Ya aterrizando mucho más a nuestra red eléctrica, como ustedes saben, nuestra red eléctrica es pasiva y realmente tenemos clientes bastante conocidos, con demandas bastante conocidas que no son controlables. No hay gestión de la demanda, la coordinación entre la red de transmisión, la red de distribución es bastante limitada,
prácticamente que no hay observabilidad y control en la red de distribución. Son redes que de hecho se han diseñado bajo un enfoque feed and forget, como se le conoce en inglés, o plug and play, con una utilización de los activos bastante baja. Pero la red del futuro, como vemos en la siguiente diapositiva, realmente va a ser una red en las cuales primero tenemos un alto despliegue de generación distribuida renovable de mediana escala, que es de hecho controlable y brinda un soporte a la red de distribución. También van a haber nuevas tecnologías de pequeña escala, nuevos sistemas fotovoltaicos que se instalan en los techos de los hogares, vehículos eléctricos que se conectan en los hogares, sistemas de aire acondicionado que permiten mantener el confort a nivel residencial, comercial, industrial. Va a haber un alto despliegue de sistemas de comunicación, un sistema de comunicación avanzado, y monitoreo en tiempo real, con un manejo, o lo que habilita más bien un manejo energético del cliente final a partir de la gestión de la energía, con control local, permitiendo así la mitigación de problemas técnicos en la red, y un control que de hecho también se mezcla con un control jerárquico, permitiendo la coordinación entre los esquemas de gestión de la demanda a nivel y tensión a nivel de media y baja tensión. Además, se espera una coordinación, una operación coordinada entre transmisión y distribución, donde las redes de distribución pueden apoyar a la red de transmisión durante eventos de cascada, por ejemplo. Y también, en la siguiente, un manejo de la red centralizadamente. A partir de todo este despliegue de comunicaciones se puede hacer una gestión bastante inteligente de la red, aumentando la utilización de los activos, aumentando el uso de los renovables, y sin duda alguna va a ser una red que en la siguiente, va a ser una red que es inteligente y con un muy bajo contenido de carbono de cara a ese cumplimiento de los acuerdos de París al 2050. Acá le voy a ceder la palabra a Gustavo para que nos hable sobre blockchain. Muchas gracias, Jairo. Bueno, y continuando con la presentación, aquí es un buen momento de hablar de blockchain. Aquí sí quisiera hacer un disclaimer, puesto que no somos nosotros expertos en blockchain. Lo que sí hemos estado haciendo es revisar la literatura, intentar ver cuáles son las aplicaciones de blockchain en el sistema eléctrico. Hace unos años recuerdo que con el apoyo de la GIZ y también de SECACIEP, fuimos a varias actividades, de hecho un grupo de centroamericanos, donde revisamos el blockchain. Claro, hace unos años todavía estaba muy incipiente, ya podríamos decir que está más madura la tecnología, todavía faltan años. Sin embargo, a nivel de universidad, pues hemos revisado, tanto Jairo como otros colegas y este servidor, hemos estado revisando las aplicaciones de blockchain. Lo primero es, no se conoce una tecnología, revisar entonces cuáles son sus beneficios, cuáles son sus características, y ya después empezar a hacer algún tipo de implementación. Nosotros pues pasamos por el tema de entender a grandes rasgos pues qué es el blockchain, y actualmente de hecho en la universidad tenemos un estudiante que está realizando un pequeño blockchain, que lo está haciendo desde Python, para ver cómo es que los clientes podrían brindar servicios a la red de distribución y que todo esto quede registrado en el blockchain. Bueno, a fin de cuentas, podríamos verlo como una tecnología de resguardo de información, ¿verdad? Y está conformado por muchos bloques, que esos bloques lo que tienen es la información que nosotros queremos subir, queremos certificar y validar. Es un proceso o facilita los procesos de registro de transacciones o de activos. Esos activos también pueden ser tangibles o también intangibles. Puede ser un tema de los no tangibles, podría ser derechos de autor, una patente que también se podría subir al blockchain, entonces me certifica que yo soy el dueño de esto. Podríamos decir que es un libro mayor, como le hablan los contadores, ¿verdad? Es un libro mayor virtual, donde se replica y se distribuye entre todos los participantes del blockchain. Entonces, algo muy importante es que es inmutable o muy difícil de modificar.
si uno quisiera cambiar la información que hay en un blockchain, pues entonces tendría que cambiar a muchísimos otros bloques, y esto hace que sea sumamente difícil. Entonces, si alguien hace un cambio a un bloque, pues entonces los demás participantes se van a dar cuenta y rechazarían el cambio. Dentro de mi entender de los bloques, de acuerdo a lo que hemos analizado, pues un bloque, bueno, esta sería una cadena de 3 bloques. El primer bloque, el bloque inicial, se le llama el bloque génesis. Pues él tiene un hash, que a fin de cuentas el hash es un identificador. Entonces todos los bloques tienen un hash, y también tienen el hash anterior, o sea, identifica cuál es el bloque que le precede. Si es el bloque génesis, pues entonces su hash inicial, perdón, el hash anterior va a ser un 0 o 000, etcétera. Y ahí pueden ver que el bloque 2 y el bloque 3 va a tener la identificación del hash que le precede. Ahí es donde se forma la cadena de bloques. Pues también tiene una marca de tiempo, y lo más importante es la lista de transacciones, o sea, cuál es la información que yo quiero registrar en el blockchain. ¿Qué va ahí? Pues quién, qué, cuándo, dónde y cómo. Lo que a ustedes se les ocurra que se pueda subir al blockchain. Bueno, y algo muy importante es que la asignación de ese hash que tiene cada bloque resulta de un algoritmo de consenso entre los nodos de la red. Los nodos de la red serían los participantes. Hay diferentes algoritmos de consenso. Está el Proof of Work, que yo creo que es el más conocido. O sea, si las personas han leído un poquito de blockchain, habrán escuchado que para asignar un hash se tiene que resolver un problema matemático que consiste en cambiar aleatoriamente muchos números y letras de forma tal de que calce finalmente ese hash y pueda entrar a la cadena de bloques. Para lograr encontrar ese hash o resolver este problema, se necesita eso tiene un requerimiento computacional muy alto, y ese requerimiento computacional se traduce en un consumo de energía bastante alto. Entonces, esa ha sido, digamos, podríamos decir que es una de las desventajas del blockchain, pero por otro lado, ese requerimiento de esfuerzo computacional y de energía hace de que pocas personas estén interesadas en ir a cambiar los bloques o modificarlos. Está la otra opción que se llama Proof of Stake, que cambia completamente el tema del Proof of Work. Algo importante también con el Proof of Work es que va a haber diferentes nodos, o van a ser mineros que van a intentar encontrar o resolver ese problema. Van a ser varios, van a competir, y el primer minero que logre descifrar este problema es quien obtiene una recompensa económica. Entonces, aquí podríamos decir de que la persona que logró descifrar este problema, pues entonces va a tener más dinero, y los otros puede que no reciban una recompensa económica, a pesar de que hicieron un esfuerzo. Habría que, tal vez eso no lo tengo del todo claro, si las personas que no lo logran no reciben una recompensa económica, pero definitivamente quien gane es el que recibe más. En el caso del Proof of Stake, aquí no hay una competencia, aquí tampoco se habla de mineros, sino que va a ser un solo nodo quien recibe la solicitud de validar el bloque, y por lo tanto de asignar un hash. En este caso, ese nodo tiene que ingresar dinero, ¿verdad? Que podría ser por criptomonedas, tiene que ingresar dinero, y esa persona, veámoslo como una persona física, tiene que validar el bloque. Si lo hace de una manera correcta, pues va a recibir una recompensa económica. Si lo hace de una manera incorrecta, pues entonces va a ser penalizado con parte de el dinero o la moneda que había ingresado. Entonces eso sería como un castigo. Esta es la forma de incentivar de que ese nodo haga bien su trabajo. Este es un ejemplo de funcionamiento de cómo crear un bloque, o cómo ingresarlo a la cadena de bloques. Supongamos que hay alguna transacción que se quiere registrar, entonces se crea un bloque, ese bloque va a tener esa transacción. Entonces, ese bloque, y aquí vale decir de que está relacionado con el algoritmo de consenso Proof of Work. Entonces, ese bloque se envía a todos los nodos, a todos los participantes en la red, y ellos van a intentar entonces descifrar ese problema matemático. Como les decía, requiere alta esfuerzos computacionales y también de energía. Pues entonces el nodo ganador, el minero ganador, pues entonces va a recibir una recompensa económica,
y en ese momento entonces ya se asigna el hash y ese bloque se adhiere a la cadena. Cuando ya se adhiere a la cadena, entonces se realiza una actualización de la cadena a todos los usuarios y finalmente la transacción se completa. En esto consiste a grandes rasgos cómo ingresar a una cadena de bloques información. Como les digo, se está utilizando el Proof of Work, pero también se podría utilizar el Proof of Stake y también ya hay otras versiones que se están trabajando a nivel internacional. Las características del blockchain es, bueno, muy importante la descentralización. Algo clave es que no hay una entidad central que valida todas las transacciones. Como nosotros lo podríamos decir, si hay una transacción bancaria, yo le paso dinero por ejemplo, a Jairo, pues entonces habría un tercero, en este caso sería el banco, quien valida que la transacción es correcta, que yo tenía dinero, que ese dinero sale de mi cuenta y ingresa a la cuenta de Jairo. En este caso, no hay ese tercero podríamos decir que serían los demás nodos que participan en esta red. Otro, la inmutabilidad, o sea, yo no puedo estar cambiando la información del bloque, yo no puedo alterarlo porque las demás personas se estarían dando cuenta de ese problema. Hay transparencia, hay seguridad también. Sí se han detectado, o sea, sí se ha reportado en la literatura de que sí hay posibilidad de hacer cambios, pero bueno, es muy poco probable, pero no se puede decir que es perfecto. Y otro de los puntos es que es anónimos, o sea, los participantes pueden ser anónimos, entonces los demás saben que sí hubo una transacción, pero no necesariamente saben a quién fue que se le envió ese dinero o a quién se le entregó un activo, etc. Bueno, y hay diferentes plataformas también. Bitcoin es la más conocida, ¿verdad? Tengo entendido que es el blockchain más largo y por ahí también está Ethereum, que tenía el logo en la diapositiva anterior. Ahora, también cuando se habla de blockchain, se habla de los contratos inteligentes, que no es otra cosa más que un pedazo de código de líneas de programación, ¿verdad? Donde viene el contrato. Entonces, aquí es que los lenguajes de programación van a reemplazar al lenguaje legal que nosotros estamos acostumbrados para que haya un contrato donde vienen todos los acuerdos. El smart contract lo que hace es que evita la presencia de un tercero y ese tercero tiene nombres y apellidos, es un abogado o un notario. ¿Qué logramos con esto? Reducción de costos y también de tiempo. Aquí, pues la maravilla está en que el costo de obtener un smart contract o de hacer el smart contract va a ser menor que el costo de contratar a un abogado, contratar a un notario y también el tiempo que eso conlleva, porque los smart contracts prácticamente son muy rápidos, son muy ágiles. Entonces, son ideales para actividades comerciales entre dos o más participantes y también otro tipo de actividades que ahorita lo vamos a ver en unas diapositivas adelante, que no necesariamente es una actividad comercial, pero sí la participación de un usuario en control de red y ahí se podría utilizar un smart contract. Una vez que se escribe el contrato, ese se sube al blockchain y cualquier persona interesada o alguna de las partes interesadas puede invocarlo cuando sea necesario en algún momento. Ahora, pues Jairo les hablaba de las transformaciones que hay en el sector eléctrico, les habló de la red pasiva y cómo pasamos a una red activa. Algo interesante es que el sistema se vuelve más descentralizado, entonces hay participación de los usuarios, hay generación descentralizada, ya no se ven esas grandes plantas de generación, sino que se ponen a nivel de media tensión, incluso de baja tensión si los usuarios están interesados en adoptar la tecnología. Y aquí es donde aparecen entonces posibilidades de aplicar blockchain. Entonces, recordemos que tenemos ya medición inteligente y la gran mayoría de los países o la gran mayoría de las empresas eléctricas de distribución han adoptado la medición inteligente, ya sea que tengan una penetración alta o baja, pero prácticamente todas han iniciado con esto. Generación distribuida, ya sea de gran escala que ponen las empresas eléctricas o que ponen un privado, o de pequeña escala los usuarios finales. También transporte eléctrico, les estaba mencionando Jairo, y cómo ha venido un aumento la adopción de esta tecnología. Almacenamiento de energía también, ya sea que lo pone la empresa distribuidora o también lo pone el usuario final, y también los datos distribuidos, o sea, va a haber muchísima información. Actualmente mucha información se pierde, simplemente hay muchos medidores, hay muchos monitores, y esa información se descarta después de algunos meses. Entonces, esto conlleva, bueno, ahorita lo vamos a ver en una diapositiva, a la necesidad de que haya una distribución de esa información, que no esté centralizada.
También control distribuido, entonces muchos de los problemas van a ocurrir en un secundario, en un vecindario, pero no necesariamente en todos los vecindarios. Entonces aquí tienen que venir controles distribuidos, como les hablaba Jairo ahora, de control local y también control jerárquico. Plantas virtuales y agregadores. Plantas virtuales, lo hablamos más que todo, que sería la unión de fuerzas de varios generadores para comportarse como un generador más grande, una planta más grande. Y agregadores, más que todo, bueno, es el mismo concepto, simplemente que aplicado para cargas. Entonces, unimos varias cargas que son flexibles y ese agregador se va a encargar de solicitarle en algún momento participación a esas cargas, que se desconecten, que interrumpan su demanda o que la retrasen. Y después habría una compensación económica. Algo también que se ve, y a esto lo voy poniendo, esta diapositiva, podríamos decir que va en la línea de tiempo. Medición inteligente o generación distribuida pues iban muy similar, tal vez generación distribuida antes, y ahí van a ir saliendo todas estas tecnologías y posibilidades. Vean que ahora se habla de negociación o comercialización entre pares, lo que en inglés se llama P2P trading o peer-to-peer, en el cual dos agentes van a poder negociar e intercambiar energía, intercambiar dinero, ¿verdad? Pues obviamente desde el punto de vista regulatorio todavía hay muchísimos retos, muchísimas barreras, pero definitivamente hacia eso vamos. Y también se habla del Internet de la energía, Energy Internet en inglés, también Internet de la energía o lo que conocemos como Internet de las cosas, pero también en el caso de que es solo energía sería Internet de la energía. Prácticamente sería elementos que consumen energía, elementos que producen energía o que transportan energía, simplemente que están conectados al Internet y entonces se pueden hacer muchas más cosas, de mucha inteligencia, mucha información. Hacia eso va el sector eléctrico y ahí es donde vienen las aplicaciones de blockchain. Aquí les vamos a repasar algunas, no es una presentación exhaustiva en el sentido de que no hay más aplicaciones, hay muchísimas más, pero simplemente aquí quisimos poner algunas. Por ejemplo, control descentralizado de la generación distribuida y también el registro de la generación distribuida. Entonces va a haber participación masiva de consumidores que van a tener generación distribuida, se convierten en prosumidores. Entonces va a haber alto volumen de datos que dificulta el almacenamiento centralizado. ¿Qué hacen ahora las empresas? Bueno, todos esos medidores normalmente llegan, va a un servidor que puede ser un servidor que está en otro país, en Estados Unidos, etcétera, en Europa. Pues cuando hay mucha información, pues entonces o hay que pagar más por ese servidor o simplemente se va borrando datos, que podría ser información valiosa. ¿Qué tal con los esquemas de control? ¿Verdad? Ya se ha visto a nivel internacional, ya hay propuestas y aquí está en el punto en que está entre lo académico y una aplicación, por ejemplo, en proyectos piloto, en el que hay esquemas de control basados en blockchain, donde los prosumidores de un mismo vecindario, veámoslo así, es un mismo barrio, todos esos clientes están alimentados por el mismo transformador. Entonces, estos clientes que tienen generación distribuida suscriben un contrato inteligente en el cual se define en ese contrato inteligente en qué momento ese generador distribuido va a tener que colaborar en regulación de tensión. Si no se hace eso, ¿cuál sería el problema típico que nosotros enfrentamos? Que vamos a ver si aquí se ve el cursor bien, ¿sí? Que los generadores que están en la cola del circuito normalmente son los que van a ver los problemas de aumento de tensión. Entonces, esos serían los generadores que tendrían que participar más en la regulación de tensión, mientras que un generador que está lejos de la cola, o sea, prácticamente al inicio del transformador o muy cerca del transformador, entonces casi no van a tener participación. Eso pues hace que los últimos generadores tengan que participar más y no es una participación equitativa de los clientes en regulación de tensión. Entonces, si se hace un smart contract, entonces cada uno de estos usuarios van a conectar su generador distribuido, firma el smart contract y ya ahí se va a definir concretamente bajo qué condiciones esos generadores van a tener que participar en regulación de tensión y no dejarle todo a los generadores que estén más aguas abajo. Por ejemplo, podría ser a qué horas tienen que participar. Y eso también podríamos nosotros extrapolarlo a vehículos eléctricos también. Entonces, hay vehículos eléctricos, tal vez el problema podría ser más bien que las tensiones se bajan mucho o la sobrecarga de un transformador. Entonces, ¿en qué momento? Bueno, la empresa eléctrica dice, está bien, puede poner su vehículo eléctrico, aquí está ese cargador, pero este cargador tiene que tener cierto nivel de inteligencia, porque si se firma un smart contract, entonces me tenés que asegurar
de que ese vehículo eléctrico se va a tener que cargar a ciertas horas y que puede estar coordinado con otros vehículos eléctricos, pero nunca se debería pasar la capacidad del transformador. Bueno, y si se pasa la capacidad del transformador, pues tendría que haber algún cambio. Otra posibilidad sería certificación de la capacidad de alojamiento de la generación distribuida. ¿Qué con eso? En varios países ya se va solicitando a las empresas eléctricas que hagan los cálculos de capacidad de alojamiento de generación distribuida. Entonces, la empresa eléctrica podría certificar en un blockchain cuál es la capacidad de alojamiento de los circuitos, o un usuario al que se le da el permiso de conectar, pues también por medio de un blockchain se puede certificar que ese cliente ya tiene un permiso de conexión, ¿verdad? Y que nadie se lo puede quitar durante el tiempo que se le dio el permiso de la generación, de instalar la generación de ciudad, etcétera. Hay diferentes opciones que se pueden considerar. Y ahora vamos a ver qué es el tema de la creatividad. El blockchain está ahí, es una tecnología, y lo que tenemos que hacer nosotros es revisar cuál podría ser el beneficio que me puede dar a mí el blockchain, ¿verdad? No es solo utilizar la tecnología por utilizarla. Parte de la revisión literaria, de los esfuerzos que se están haciendo a nivel internacional, es qué pasa con blockchain en tema de electromovilidad. Bueno, se espera que los vehículos eléctricos hagan un pedido de recarga tomando en cuenta cuál es el estado de carga de ese vehículo. Entonces, supongamos, yo estoy interesado, yo tal vez con mi teléfono celular, busco a ver en los alrededores si hay un cargador. Obviamente tiene que ser un cargador público donde yo lo puedo utilizar. Bueno, público en el sentido de que cualquier persona puede tener acceso a él, ¿verdad? Entonces, yo hago una solicitud de recarga, yo digo cuál es el estado de carga de mi vehículo. Entonces, los cargadores disponibles que estén en la ciudad van a enviar una oferta de precio y tiempo de carga, porque ellos ya saben cuál es el estado de carga de la batería, también van a saber cuál es el tamaño de mi batería. Entonces, el vehículo eléctrico, yo como usuario, voy a poder decidir según el precio, según el tiempo que me dijo ese cargador que iba a durar y también la distancia que haya de ese cargador. Otra de las cosas, bueno, es que los vehículos eléctricos que van a ser los nodos, ¿verdad? Los participantes, van a ser anónimos en el blockchain. Entonces, esto aumenta la privacidad. A nivel internacional se ha visto que pues a la gente le preocupa si saben cuál es su estado de carga, si sabe cada cuánto está recargando. Para mí eso no es un problema, pero para otra persona sí lo puede ser. Y pues hay opciones de G2V, o sea, la red cargando al vehículo, el vehículo inyectando a la red, o un vehículo inyectando o alimentando a otro vehículo. Hay diferentes opciones en eso. Ok, con el tema de ciberseguridad, recordemos que entonces blockchain a fin de cuentas es un libro mayor de transacciones, pero no solo tiene que ser una transacción monetaria, yo también puedo poner información de consumo o inyección en todos los puntos de la red, o también yo puedo meter información de mediciones de flujos de potencia. Uno podría decir de que los medidores inteligentes en toda la red eléctrica van a ser los nodos del blockchain. Aquí podríamos ver una aplicación extra, que sería que como los nodos del blockchain son los medidores, entonces cuando alguien quiera manipular alguna información, por ejemplo, de un flujo de potencia, de forma tal de que pueda haber un ciberataque y el operador de la red prácticamente empieza a cometer errores, puesto que está viendo información que es falsa, bueno, con un blockchain se podría verificar que esa información es incorrecta y se descarta. Como también desde el punto de vista del usuario final, el consumo que yo tenga o la inyección de energía, si yo tengo un generador distribuido, ese se puede subir al blockchain, entonces nadie me va a poder hacer un cambio en esa información. Entonces, nadie va a después decirte que yo consumí más o que inyecté menos. Eso también podría ser importante. O también para la empresa eléctrica, desde el punto de vista de recaudación. La información que está en el medidor inteligente puede ingresar al blockchain, entonces se valida de que esa información es correcta. Y si después alguien llega y tiene algún tipo de, vamos a ver, duda o preocupación, pues entonces se revisa que todo estaba validado en el blockchain. Y pues aquí hago el anuncio o este recordatorio. Recordarán ustedes que en el 2015 la ciudad de Kiev tuvo un ciberataque, se comprobó que fue un ciberataque y eso hizo que aproximadamente 225,000 usuarios fueran desconectados. Entonces entró información falsa al sistema de medición y monitoreo de Kiev y eso hizo que se tomaran acciones que no eran correctas y a fin de cuentas hubo un blackout.
Con gestión de la demanda o respuesta a la demanda, también aquí aparece una oportunidades. Vamos a ver, que casi no veo aquí por el Zoom. Listo. Bueno, y respuesta a la demanda es una reducción intencional de la demanda para reducir picos o también para evitar situaciones de emergencia, como les estaba comentando ahora. Entonces, los clientes que se inscriben a estos programas, también tenemos que recordar que respuesta a la demanda o gestión de la demanda es un asunto voluntario. No se puede obligar a todas las personas a inscribirse a estos programas. Sin embargo, aquellas personas que se inscriben, pues van a tener algún tipo de beneficio económico, una recompensa, etcétera, o un crédito de energía, entre otras cosas. Entonces, estos clientes van a utilizar smart meters, obviamente, para poder medir cuál es su participación, también cuál es su consumo, y los smart contracts, donde va a venir exactamente cuál es la participación que van a tener ellos y bajo qué condiciones tienen que participar. Entonces, los smart contracts van a evaluar cuál fue el consumo y la demanda de esos clientes según las reglas que se acordaron en el programa. Entonces, ellos podrían obtener incentivos por operar en favor del programa, más allá de lo acordado. Por ejemplo, que alguna hora se le dijo a un cliente que entre las 2 y 3 de la tarde, estoy poniendo un ejemplo completamente aleatorio que no tiene mucho sentido, pero entre las 2 y las 3 de la tarde, ese cliente tiene que demandar 15 kilowatts o menos, ¿verdad? Y resulta que ese cliente demandó 7 kilowatts, o sea, respondió de una forma muy favorable. Entonces, como hubo una diferencia de 8 kilowatts, o sea, está operando en favor del programa, entonces podría tener alguna recompensa. Entonces, eso lo incentiva a ese cliente a participar de esta manera en el futuro. Y en el caso contrario, podrían haber castigos económicos si se incumplen las reglas del programa. Entonces, a ese cliente se le dijo que debía demandar 15 kilowatts, pero resulta que demandó 18. Entonces, está incumpliendo el acuerdo. Entonces, el mismo smart contract de una vez debita o castiga al cliente por haber incumplido lo que se había definido previamente. Esto parece de ciencia ficción, pero la verdad es que ya hay pequeños proyectos piloto a nivel internacional donde se están haciendo estas cosas. En el caso de agregadores de recursos energéticos distribuidos, recurso energético distribuido, pues aquí hay tal vez diferencias en el concepto a nivel internacional. Alguna gente dice que es solo cualquier elemento capaz de inyectar energía a la red de distribución, y en otros ingresan a las cargas flexibles también. Yo prefiero ese tema de cargas flexibles y también los generadores o incluso las baterías, como que forman parte de una gran familia de recursos energéticos distribuidos. La eficiencia energética también yo la considero como parte del recurso energético distribuido. El tema de agregadores, entonces, es un mecanismo bastante ingenioso, bastante útil, porque tal vez un usuario final no tiene el poder para ingresar a un mercado. Sin embargo, un agregador, recuerden que la unión hace la fuerza, un agregador me puede representar a mí como usuario final, y ese agregador puede llegar y ofrecer servicios a un cliente mayor, que ese cliente mayor podría ser entonces el mercado a nivel de transmisión, un operador de transmisión, un operador de distribución. Entonces, se necesita que haya, por ejemplo, más generación, o en lugar de más generación puede ser una reducción de la demanda. Eso se puede lograr con un agregador. Entonces, la agregadora hace el negocio, brinda el servicio gracias a la solicitud que le hizo ese cliente, y después el agregador se encarga de enviarle la solicitud de servicio a todas aquellas personas que estén inscritas en ese programa de ese agregador. Entonces, va a recibir una recompensa económica por brindar ese servicio el usuario final, que en este caso, en esta diapositiva, se ve como el proveedor del servicio, pero finalmente seríamos los usuarios finales. ¿Cuál es el servicio que puede proveer? Por ejemplo, arriba lo podemos ver, puede ser inyección de reactivo, consumo de reactivo, puede ser reducción de la demanda de sus cargas. Tienen que ser cargas flexibles, no van a ser un televisor, no va a ser no va a ser iluminación. Si yo tengo un vehículo eléctrico, pues mi batería, la energía que tengo en la batería la puedo inyectar. Y también, pues si tengo también una batería que no es de un vehículo eléctrico, es una batería pues estacionaria, y también otras cargas flexibles. ¿Cuáles van a ser los habilitadores de esto? Internet de la energía, 5G en un futuro no muy lejano, y también el blockchain para poder registrar todas estas transacciones de una manera transparente.
Aquí también es importante porque el agregador o el proveedor, que en este caso sería el usuario final, pues va a recibir una compensación económica, pero esta persona quiere saber si esa compensación económica fue justa o no. Entonces, por medio de un blockchain se podía certificar que efectivamente esta fue su participación, este fue el dinero que recibió este nodo y esta fue la participación de otros usuarios y por lo tanto esta fue la compensación económica que recibieron. Acercándonos al tema de P2P trading, que sería la posibilidad de nosotros como usuarios finales de comercializar energía. Esto yo sé que en muchos países no se puede hacer, o sea, está prohibido por ley y en otras por reglamento o por regulación, pero ya son las tendencias internacionales y puede que en un futuro sí lleguemos a tener esto. Entonces, el blockchain habilita un mercado de energía transparente, seguro y descentralizado. Entonces, los consumidores y los consumidores anónimos van a tener la oportunidad de negociar en una plataforma de bajo costo. Aquí donde podría entrar el operador de distribución, bueno, por el servicio, también el servicio de brindar una red eléctrica, entonces puede cobrar un peaje que también puede estar considerado en esos contratos. Van a haber subastas de energía también. Las subastas de energía, yo como generador digo, tengo esta cantidad de energía, entonces subasto a ver cuáles de los usuarios finales van a recibir esa energía, quisiera esa energía, y van a haber procesos de pago automatizados con los smart contracts. Jairo les hablaba ahora sobre los retos que tenemos como países, ¿verdad? Para reducir los impactos de cambio climático y aumentar los procesos de descarbonización. Aquí, también de la información que hemos visto a nivel internacional, el blockchain tiene grandes posibilidades en dos instrumentos que se utilizan a nivel internacional. Uno, los mercados de carbono. Recordemos que los mercados de carbono, sin yo ser experto en eso, pero más o menos uno ha leído, consiste en que a X cantidad de empresas, de compañías que son emisores de CO2, pues reciben una cuota de emisiones permitidas durante un año, por ejemplo, un periodo de tiempo. Entonces, son muchas las empresas. Como tienen una cuota máxima, estas compañías van a intentar no sobrepasar esa cuota, ¿verdad? Algunas van a tener más éxito que otras por el proceso industrial que tengan, por ejemplo, y cuáles son los esfuerzos que ellos lleguen a hacer. Entonces, si hay alguna compañía que no logra, que está anticipando de que no va a lograr la cuota que se le estableció de emisiones de carbono, entonces esta compañía puede negociar con otra compañía que sí logró la cuota, pero no solo eso, sino que está por debajo de la cuota. Entonces lo que negocia es el permiso o lo que le compra es esas emisiones de carbono que no hizo el otro, pues yo se las voy a comprar porque yo sé de que definitivamente no voy a lograr la cuota. Entonces ahí es donde hay un mercado de carbono, ¿verdad? Y aquí entonces podría entrar el blockchain. ¿Por qué? Porque a nivel internacional, por ejemplo en Europa, son muchísimas las compañías, no solo de un país, sino que está Bélgica, está Italia, Suiza, etcétera. Entonces, como va a haber tanta información, tantas empresas, pues en lugar de tenerlo todo centralizado, por medio de un blockchain se pueden hacer estas transacciones. En el caso de los certificados verdes lo que hacen es, pues, si yo soy un generador de energía renovable, podemos decir una planta solar fotovoltaica o un eólico, pues cada vez que yo produzco 1 megawatt hora, yo voy a recibir un certificado verde o certificado de energía renovable. Entonces, yo ya tengo este certificado. Y lo que yo hago es que yo se lo vendo a terceros. ¿Quién sería ese tercero? Pues una compañía grande, por ejemplo, que esa compañía grande dice, yo lo que quiero es que la energía que yo adquiera tiene que ser energía verde, ¿verdad? Por un asunto de conciencia social, ambiental, etcétera. Entonces, esa compañía compra los certificados verdes, o sea, compra ese megawatt hora. Y pues aquí lo que hay es hay una ventaja para los generadores renovables y esto es un instrumento que ha permitido financiar más proyectos de energía renovable a nivel internacional. ¿Dónde viene el blockchain acá? Si yo soy un generador de energía renovable y tengo un certificado de 1 megawatt hora, entonces yo se lo voy a vender a un tercero.
¿cómo nos aseguramos de que ese generador de energía renovable no se lo está vendiendo a alguien más? Bueno, por medio de blockchain. Ahí se valida de que ese certificado verde ya se le vendió a alguien y por lo tanto no se puede utilizar. Entonces son de las opciones que se ha visto a nivel internacional. Muy importante, les hablaba yo ahora de la creatividad. El blockchain ya está disponible, es una tecnología, yo no sé si llamarle madura, pero está disponible y la podemos utilizar. Aquí el tema es encontrar en el sector energía o en el sector eléctrico cuáles son las ventajas y empezar a aplicarlo. Este es un ejemplo de la CNE, Comisión Nacional de Energía de Chile, que si ustedes se meten a la página de la Comisión Nacional de Energía, la CNE, pues van a ver que han utilizado bastante el blockchain. En este caso, para certificación de datos. Yo me metí y lo puse como ejemplo. Aquí se certifica la capacidad instalada de generación en Chile, ¿verdad? Y aquí ustedes se pueden ver, y entonces está debidamente verificado con blockchain. También para proyectos de energía renovable, plantas solares fotovoltaicas, ellos han utilizado blockchain y habían dicho que se encontraron las ofertas más bajas, o sea, como nunca antes el costo del kilowatt hora generado era increíblemente bajo gracias a blockchain porque lograron transparencia. Recuerdo que también que en aquellas actividades que había organizado GIZ y Secasier, nos habían hablado de estas experiencias muy interesantes. Entonces, es un tema de creatividad, de encontrar cuál va a ser la aplicación para nosotros. Y aquí, pues, un tema interesante también de creatividad. Hace un tiempo, si no me equivoco, en 2020-2021, se han ido acabando algunos proyectos, se han ido acabando contratos de generadores privados que inyectan al sistema eléctrico de Costa Rica, o sea, que le venden energía directamente al Instituto Costarricense de Electricidad. Pues el instituto encontró que no necesitaba la inyección de esos generadores, o sea, no les iba a renovar esos contratos. Pues quedaron varios generadores privados en Costa Rica sin poder inyectar a la red. Entonces habían empleos y también había una inversión que pues ellos querían sacarle provecho. Entonces, una empresa en Costa Rica, que la planta es la hidroeléctrica Poás 1, lo que hizo fue poner minas, ¿verdad? Computadoras para que lo que hacen es que alquilan. Entonces, un usuario, un minero puede alquilar la infraestructura que hay en esta planta completamente energizada por este generador hidroeléctrico, y entonces encontraron un uso a este generador por medio del blockchain. Entonces, esto es particularmente para el algoritmo de consenso Proof of Work, donde se necesita muchísima demanda computacional y por lo tanto hay un consumo de energía grande. Entonces, sirvió para eso. Ese fue su modelo de negocio que encontraron en el país. Ok, retos del blockchain, grandísimos, muchísimos. No sé si se ve bien, pero ahí atrás lo que hay es un camino inclinado y de piedras. Esto solo para representar que todavía hay dificultad, o sea, el camino todavía no está llano. ¿Cuáles son los retos? Aumentar la adopción. Se dice en la literatura que entre más usuarios hayan, pues la cadena de bloques se hace mucho más robusta. ¿Y qué necesitamos para que haya más usuarios? Pues aumentar la confianza del público, de las empresas y los gobiernos. Aquí hay que hacer una separación entre lo que es criptomonedas, que en muchos países está satanizado, y también muchos bancos han satanizado las criptomonedas, y otra cosa es el blockchain, ¿verdad? El blockchain sí se ha encontrado que tiene muchas aplicaciones y que puede ser completamente transparente, que es completamente legal. Todavía falta descubrir nuevos modelos de negocios. Aquí vuelvo a decir, la creatividad de las empresas, del sector eléctrico, academia también. Tenemos que ver cuáles van a ser las futuras aplicaciones. Políticas públicas que incentiven el uso de la tecnología. Ministerios de Ciencia y Tecnología pueden llegar y incentivar, ya sea por medio de fondos también, donde puedan, qué sé yo, universidades o pymes, pequeña y mediana empresa, trabajar con el sector eléctrico, con el sector tecnología para traer alguna solución o una aplicación. Y otra cosa es que no se va a avanzar mucho si no hay adaptación de la regulación, sobre todo en el sector eléctrico, en el sector energía de nuestros países.
aquí la idea es que la regulación no llegue a obstaculizar la tecnología si llega a beneficiar a la mayoría, ¿verdad? Eso es bastante importante. Entonces la regulación se tiene que revisar, se tiene que adaptar para ver si hay alguna barrera regulatoria que no permita la entrada de la tecnología. Pueden haber muchísimas otras. Costos también. Yo sinceramente no he adquirido un servicio de blockchain. Nosotros estamos haciendo nuestro propio cadena de bloques en la universidad. Entonces no sabemos cuál es el costo. Si también tenían alguna consulta, les quedo mal con ese tema. Más que todo era revisar qué es lo que se está haciendo a nivel internacional, qué es lo que se proyecta de que el blockchain puede ayudar en nuestro sector. Ya para concluir, bueno, las transformaciones del sector eléctrico van a ser claves para lograr el Acuerdo de París, del cual muchos países lo firmaron. La red eléctrica del futuro va a ser renovable, activa, con alta participación de los usuarios y muy descentralizada. Y esa descentralización de los sistemas necesita nuevas formas de registrar datos, de negociar y de llegar a acuerdos de una manera ágil y segura. Aquí es donde el blockchain podría llegar a ayudarnos. Entonces, esta tecnología va a facilitar la protección de los datos, va a permitir transacciones en un menor tiempo, en menor costo, y va a mejorar la trazabilidad de acciones y de negocios también. ¿Qué queda pendiente? Muchísimo. Aumentar la cantidad de los usuarios de blockchain, la confianza de los usuarios en una tecnología que es completamente nueva, promoción de la tecnología y sus bondades, también crear políticas públicas, actualizar regulación para que no se convierta en una barrera. Si se identifica que el blockchain va a llegar a reducir costos, a hacer más ágil la administración y la operación de los sistemas eléctricos. Esta es la presentación que les teníamos. No sé si tienen algunas consultas. Ojalá que no sean muchas consultas sobre cómo funciona el blockchain, puesto que no es mi expertise, pero sí tal vez si hay consultas, comentarios sobre las potenciales aplicaciones en el sector eléctrico. Larisa. Hola, Gustavo. Bueno, gracias, Gustavo, Jairo. Tenemos unas cuantas preguntas ya en el chat. Tengo la primera que llega de Ramón Ugarte y nos dice, ¿conocen cuál es la postura del ente regulador de su país ante esta tecnología de blockchain? Sí, sinceramente nunca he escuchado alguna posición de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de Costa Rica sobre el uso del blockchain. Tampoco creo que se vayan a oponer si se identifica de que hay oportunidades de hacer toda la administración y operación de las redes mucho más eficientes. Tampoco creo que en estos momentos está la figura en la normativa. Donde yo sí veo tal vez pasos importantes está en el reglamento de servicios auxiliares. Ahí se dice que no solo el generador puede brindar servicios auxiliares, sino que también las redes de distribución. Y aquí ellos hablan sobre u otros agentes. Yo consulté sobre qué podrían ser esos otros agentes y aquí podría ser un agregador. Entonces, tal vez la figura de agregador ya se puede estar viendo. Ahora, ¿cómo ese agregador va a lograr registrar y validar todas esas transacciones? Pues ahí lo que le tocaría sería adoptar una tecnología como blockchain. Eso es lo que he visto. Sí, ya sería una consulta mucho más dirigida al regulador. Aquí también aparece una consulta del impacto que puede tener el surgimiento de los mineros de datos y en la demanda. Sí, y eso lo dice don Ángelo. Efectivamente, va a haber una demanda importante de energía con estos mineros. Les presentaba yo el ejemplo de este generador privado que no podía conectarse a la red eléctrica, no podía vender, por lo tanto, pues decidió abastecer a estas computadoras. Yo aún así lo veo como una oportunidad, ¿verdad? Como una oportunidad de poder vender más energía a estos usuarios, ¿verdad? Habría que hacer proyecciones también. Pero algo importante es que no solo se está haciendo el algoritmo de consenso Proof of Work, sino que se está utilizando el Proof of Stake y otras versiones que son
menos demandantes computacionalmente y por lo tanto menos demandantes de energía. Entonces eso va a ser una posibilidad, que no se demande tanto. La regulación de blockchain en generación distribuida pasa necesariamente por iniciativas gubernamentales o podría ser un sistema entre privados. Yo creo que cuando vienen ya temas de... Es que aquí entra el tema de si la actividad de generación distribuida es un servicio público o no. Yo creo que en el momento en que se conecta a la red eléctrica, que es pública, debería ser, tiene un ámbito público. Bueno, hay gente que no lo considera así. Yo creo que si hay vamos a ver, con el tema de la generación distribuida, si alguien quiere venderle a un tercero, yo creo que definitivamente tiene que pasar por alguna revisión del regulador. Esa es mi posición. Si fuera de que son sistemas completamente aislados y ellos logran encontrar la forma de conectarse sin utilizar la red pública, pues entonces, perfecto, eso sería una actividad completamente privada. Mi humilde opinión. Y aquí mi amiga Melina de Honduras dice: ¿qué reformas legales crees que debería de hacer el mercado regional eléctrico para darle cabida al blockchain? No sé si reforma legal del todo, pero regulatoria sí. Yo creo que antes de llegar a ese punto, lo que deberían de hacerse serían alguna especie de proyectos piloto, casos de éxito para revisar los beneficios de la tecnología y ver si realmente nos va a beneficiar o no, antes de ya llegar a pasar al siguiente paso, que sería oficializarlo. Sí, el tema de las criptomonedas sigue siendo tema tabú, las criptomonedas. No necesariamente todo se tiene que hacer por criptomonedas, ¿verdad? Esa es solo una opción más. ¿Cómo aprecian la generación geotérmica para producir hidrógeno verde, para alimentar la minería y el blockchain? Sí, una opción más. O sea, yo creo que aquí lo que tenemos que ponernos es creativos en ver cuáles son las fuentes de energía disponibles y cómo ellas van a poder ayudar a la minería y el blockchain. Y que se conviertan, por lo tanto, nuestros países en fuentes de energía para la minería de todas las transacciones que se está haciendo a nivel internacional. Brian, ¿qué considera necesario para que las distribuidoras se conviertan en agregadores? Yo creo que lo necesario es, desde mi punto de vista, es la plataforma de información y comunicación. Eso va a ser vital, de forma tal de que los usuarios puedan conectarse o puedan tener sus equipos conectados ante un requerimiento que haga la empresa distribuidora. Y ahí vendría entonces la oportunidad del blockchain para que registre todas esas transacciones, como habíamos hablado en la presentación. Sí, gracias. Cualquier cosa, Jairo, me complementa si me faltó algo. Bueno, este es un curso de modelado y simulación de redes inteligentes en el OpenDSS. El OpenDSS es un software libre que lo desarrolló EPRI en Estados Unidos. Hay una diferencia particular entre lo que estamos ofreciendo nosotros en el curso de marzo y los cursos previos de uso de OpenDSS. Antes era cómo modelar la red de distribución, cómo modelar las líneas, los transformadores, las cargas. Ahora pasamos al control de la red de distribución. Entonces, vamos a ver cómo se pueden setear los inversores inteligentes para control volt-var, control volt-watt. Entonces, eso podría ayudar a que los impactos de la generación distribuida no sean tan grandes, o sea, podemos retrasar inversiones. Vamos a modelar reguladores de tensión en las redes de distribución, vamos a modelar baterías de pequeña y gran escala y ver cuáles podrían ser los beneficios de estas baterías. Por ejemplo, si alguien se quiere aventurar a adquirir una batería,
ahí puede hacer el análisis de ver cuál es el tamaño que debería tener la batería en un circuito de distribución, para ver cuáles son los servicios que puede brindar, las oportunidades de control que se tienen, el tema de capacidad de alojamiento de los circuitos de distribución. También vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se pueden determinar la capacidad de alojamiento de un circuito utilizando la metodología que se definió en California. También CVR, control de energía, cambiando la tensión en la red de distribución. O sea, aquí lo que vamos a hacer es, en lugar de modelar la red, más bien lo que vamos a hacer es modelar los elementos de la red, ¿verdad? Modelar los elementos, las opciones de control que se tienen y cómo se van a ver las redes en el futuro. Y algo muy importante, vamos a trabajar con Python y OpenDSS. Entonces vamos a unirlos. Muchas de las cosas ya se tienen que hacer en Python. Qué sé yo, que se hace una simulación muchas veces, o que se quiere cambiar algunos settings de un controlador, eso se hace desde Python. Entonces no es el curso anterior, es el curso avanzado. Por eso se llama curso avanzado de redes de distribución en el OpenDSS. Jairo, no sé si tenés algún otro detalle que se me haya quedado. Nada más agregar que se van a modelar los vehículos y la gestión de los vehículos de forma inteligente para apoyar la red a través de esquemas de V2G, Vehicle to Grid o simplemente de consumiendo potencia y gestionando esa demanda para mitigar problemas en la red. Sí. También las tres tecnologías de pequeña escala conectadas en hogares, por ejemplo, fotovoltaica, carga una batería durante el día y en la noche se descarga para cargar el vehículo. O sea, esas son cosas que ya están pasando a nivel mundial y que se pueden analizar en OpenDSS para ver qué efectos positivos o negativos tiene sobre la red. Sí, ahí están preguntando sobre microredes y análisis de estabilidad. No, en OpenDSS normalmente no se hacen estudios de estabilidad, eso se utilizan otras herramientas. Este está más para simulaciones cuasi estacionarias, es decir, se puede hacer la simulación de cómo van cambiando las cosas en un día, pero no para estar revisando la estabilidad transitoria, que sí se puede hacer, pero no está diseñado para eso, ¿verdad? Y el enfoque del curso de nosotros no está en eso. Hay otro curso de estabilidad de sistemas de potencia que yo lo ofrezco y hace un par de años que lo estuvimos dando en Secasier, y ese sí estaba mucho más enfocado a estabilidad de sistemas de potencia. No es el alcance de este. Agradecidos como siempre que ustedes hagan ese espacio en su agenda para a todos los que siguen este espacio de charlas de actualización, poder traer temas tan interesantes como el día de hoy. Gracias, ustedes siempre están prestos y siempre dicen que sí a este momentito con Secasier. No, muchas gracias a ustedes, Larisa, y a todas las personas que se interesaron en la charla, y pues tal vez si vemos a más de uno también en el curso en marzo próximo. Muchas gracias a todos, Larisa, por la invitación y quedamos a la orden para el curso. Formalmente, entonces despedimos esta conferencia virtual